El tema 4 de programación orientada a objetos es polimorfismo y comenzaremos con el tema 4.1 que es la definición. Son dos los mecanismos llamados upcasting y downcasting relacionados que otorgan a la programación orientada a objetos gran potencia frente a otros paradigmas de programación que no están orientados a objetos. Únicamente tienen sentido el polimorfismo cuando estamos hablando de la herencia, ya que el upcasting consiste en realizar una generalización y olvidar los detalles concretos de uno o varios objetos de distintas clases y buscar un punto común a todos ellos en un ancestro o clase padre. Una variable referencia es polimórfica cuando su tipo de declaración no coincide con el tipo del objeto al que hace referencia. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una clase padre que es figura y una clase hija que es círculo. Veamos en el primer ejemplo que la clase figura tiene un objeto f1, que es instancia cuando escribimos igual a la palabra reservada new y figura invocando a un constructor, que tiene como parámetros estándar y rojo. f1 es un objeto que es de tipo figura, de la clase figura. Y cuando nosotros lo instanciamos, f1 está apuntando a un objeto de tipo figura, a un constructor de la clase figura. Veamos que tanto en la declaración como en la instanciación se está haciendo uso de la clase figura. Pero en el siguiente ejemplo, figura con el objeto f2, cuando se declara es de tipo figura. Pero cuando se instancia ya no se está utilizando la clase figura, sino la clase círculo. Es decir, el objeto f2 apunta a un objeto de tipo círculo y este recibe como parámetros los datos verde y 5.0. Quizás están preguntando cómo un objeto puede ser declarado como un objeto de una clase y es instanciado con el llamado a otra clase. Pues esto es gracias al polimorfismo en la programación orientada a objetos, ya que se puede hacer referencia, como lo dice en su definición, a una declaración que no coincida con el tipo de objeto al que hace referencia. El polimorfismo está presente cuando se envía un mensaje a un objeto del que no se sabe su tipo, ejecutándose el método adecuado de acuerdo con su tipo. Este enlace es dinámico, donde se elige el método a ejecutar en tiempo de ejecución, en función de la clase del objeto. Esa es precisamente la implementación del polimorfismo en Java. Se utilizan moldes de objetos que también son conocidos como castings. Realizan conversiones de tipo, no modifican al objeto, sino solo su tipo, y hay de dos clasificaciones, el upcasting y el downcasting. El upcasting consiste en interpretar un objeto de una clase derivada como del mismo tipo que la clase base, y no hace falta especificarlo, pues es el enfoque tradicional. En cambio, el downcasting interpreta un objeto de una clase base como del mismo tipo que una clase derivada suya. Este tipo sí se especifica precediendo al objeto a convertir con el nuevo tipo entre paréntesis. Cuando se realiza una conexión polimorfa, es frecuente la necesidad de volver a recuperar el objeto original para acceder a sus operaciones propias. Es la operación inversa al polimorfismo del upcasting y se llama downcasting. Si el polimorfismo implica una generalización, el downcasting implica una especialización y no puede realizarse directamente mediante una conexión con una referencia de la clase del objeto. El objetivo del polimorfismo es la reutilización y flexibilidad del código, pues facilita la adaptación a los cambios que se hacen y se consigue implementando interfaces, clases abstractas y métodos polimórficos, además de implementar colecciones y métodos genéricos. Permite código independiente del tipo, es fácil de escribir y de entender, y al añadir nuevos tipos no hay que reescribir código y, por tanto, los programas son extensibles. Para comprender mejor los conceptos del polimorfismo, veremos un ejemplo. Tenemos este diagrama, el cual es de una clase padre llamada animal, que tiene 4 clases hijas: caballo, perro, reptil y ave.
Vamos a implementar un ejemplo con estas clases en NetBeans. En NetBeans crearemos un nuevo proyecto, dando clic en File, New Project, y llamaremos a este proyecto, que será una aplicación de Java, Polimorfismo. Evitaremos crear la clase main, así que se va a deseleccionar, y finalmente daremos clic en el botón de Finish. Una vez creado el proyecto, crearemos un paquete. Seleccionaremos con clic derecho Source Package. Nos dirigiremos al menú New y a la opción Java Package. Vamos a llamar a este paquete ejemplo animales. En este paquete vamos a crear la clase padre, que es la clase animal. Así que daremos clic derecho en el package y luego en la opción New Java Class. Esta clase, como el diagrama lo indica, se llamará animal. Ahora comenzaremos a codificar nuestro ejemplo. La clase animal tendrá dos atributos principales. El primero será el nombre del animal, el cual será de tipo string. Posteriormente pondremos una edad para el animal. Y finalmente agregaremos una descripción de la raza del animal. Ahora procederemos a declarar los métodos get y set. Pueden declararlos manualmente o hacer uso de la herramienta para insertar código de NetBeans, que ya hemos visto en videos anteriores. Haremos los métodos get y set para los tres atributos de la clase. Aparte de los métodos get y set, declararemos otro método que será comer. Todos los animales comen o se alimentan, entonces declararemos un método que mencione un mensaje al respecto. Por lo tanto, pondremos el modificador de acceso public, luego la palabra reservada void y luego el nombre del método. Este método se llamará comer. Adentro pondremos el siguiente mensaje: todos los animales se alimentan. Una vez que tenemos este mensaje, guardaremos nuestra clase. Ahora procederemos a declarar la clase que se llama caballo, recordando que caballo es una clase hija de la clase animal. En el paquete ejemplo animales daremos clic derecho, luego en el menú New y luego en el menú Java Class. Y nombraremos a nuestra clase caballo. La clase caballo tendrá un atributo propio. Este atributo que tienen los caballos será un código. Vamos a llamarle string código. Y posteriormente insertaremos los métodos get y set. Una vez que ya tenemos los métodos get y set, el caballo vamos a ponerlo como una clase que es la clase hija de animal. Para eso, después de public class caballo, pondremos un espacio y declararemos que esta clase es la clase hija o una clase derivada de la clase animal con la palabra reservada extends. Guardaremos nuestro archivo. En la clase animal declaramos con un método que se llama comer que todos los animales comen. Sin embargo, aunque todos los animales comen, veamos en este caso de ejemplo que los animales que están en esta lista, como caballo, perro, reptil y ave, aunque todos comen, se alimentan de diferentes formas. En este caso haremos un ejemplo al respecto. Inclusive estos tienen tipos de alimentos diferentes. Así que lo consideraremos para crear un método en la clase caballo. Este método también se llamará comer, así que lo declararemos después del atributo de la clase. Pondremos el modificador de acceso public
el método será void y también se llamará comer. Sin embargo, este método estará adaptado a lo que come el caballo. Pondremos un mensaje en donde indiquemos que el caballo come zanahorias. Y después de eso, continuaremos con nuestro método main. Guardaremos el archivo. Ahora, en el paquete ejemplo animales daremos clic derecho, luego en el menú New Java Class y declararemos una clase que se llama main animal. En esta clase vamos a declarar un objeto de la clase animal, para lo cual primero tenemos que poner un método main. Una vez que ya tenemos declarado el método main, procederemos en la parte de adentro de nuestro código a declarar mi objeto de la clase animal. Para ello, pondremos el nombre de la clase, que es animal, y luego el nombre de mi objeto. Vamos a ponerle como nombre animal1 y este va a ser igual a new animal. Esta acción mostrará el mensaje del método los animales comen de la clase animal.java cuando nosotros mandemos a ejecutar el método. Consideremos que este objeto está invocando una instancia de la clase animal mediante el constructor por default de Java. Recuerden que en temas anteriores de herencia vimos que el constructor por default Java permite utilizarlo cuando no declaramos un constructor en nuestra clase de manera manual. Así que nuestro objeto animal, una vez que está declarado e instanciado, poniendo un punto, está listo para invocar el método comer. Ejecutaremos nuestro código para ver el mensaje que arroja este programa. Daremos clic derecho y en Run File esperaremos a ver los mensajes de la consola. Como pueden observar, la consola emitió el mensaje todos los animales se alimentan. Este mensaje está declarado en el método de nuestra clase animal. Ahora, vamos a declarar un objeto de la clase caballo. Por lo tanto, pondremos caballo, que es el nombre de la clase, y el nombre de un caballo. Vamos a poner caballo1. Y luego lo instanciaremos con el constructor de la clase caballo, que también es un constructor por default. Este caballo ya está declarado e instanciado. Por lo tanto, podemos utilizar caballo1 como objeto, poniendo un punto e invocando el método comer. La pregunta que ahora les haría es, ¿qué método comer está invocando caballo? Recuerden que comer es un método que está declarado tanto en caballo como en la clase animal. Daremos clic derecho y luego Run File. Veremos que el mensaje que se muestra es el caballo come zanahorias y que proviene de la clase caballo. Consideremos lo siguiente. El animal 1 es el objeto que proviene de la clase animal y que está instanciado de la clase animal. Entonces, el método comer que está ejecutando es el que está declarado en la clase animal. Lo mismo sucede con caballo1. El objeto es de la clase caballo y está siendo instanciado de la clase caballo. Por lo tanto, el método comer va a ser llamado de la clase caballo, que es a la que pertenece la instancia. Y aquí viene el concepto también de polimorfismo. Ahora veremos cómo funcionaría el polimorfismo en el objeto caballo. Lo que haremos será lo siguiente. Declararemos un objeto de la clase animal. Y este será el animal 2. Sin embargo, cuando hagamos la instanciación, la haremos de la clase caballo. Si animal 2 invoca al método comer,
Ahora la pregunta sería, ¿cuál es el método que está mandando a traer el objeto animal 2? Si es el que proviene de la clase animal o si es el que proviene de la clase caballo. Veamos lo siguiente. Como pueden ver, el método que está ejecutando es el método que pertenece a la clase de la cual se está siendo instanciado el objeto. Hay que tomar en cuenta que los métodos de la variable de referencia son los que se van a tomar en cuenta para el polimorfismo, es decir, el método comer que ejecutan los objetos son los métodos que están declarados en las clases de la referencia, es decir, de la instanciación, no de la clase de la declaración. Entonces hay que tener cuidado con esto.